Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra del Señor. Hoy es sábado 29 de julio del 2023 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Hoy es día de estudio del Evangelio de Juan y estamos nuevamente en el capítulo 3. Hemos ya dejado atrás la conversación con Nicodemo, vamos a ver los ecos de esta conversación con Nicodemo. Este capítulo 3 es fantástico, es un capítulo que yo le animo a que se quede con nosotros porque van a ser textos poderosísimos y sobre todo que van a comunicar la esencia misma del Evangelio. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Ya lo escuchó usted, estamos más que bendecidos porque, déjeme decirle, no sé usted dónde nos esté escuchando, pero la realidad es que por acá se estaba literalmente cayendo el cielo. Una lluvia tremenda, pero gracias a Dios por esos que perseveran. Amén. Amén. Dígalo con más ganas, no me hace quedar mal. Amén por los que perseveran, ¿verdad? Porque los que perseveran, los que luchan, miren. Se llevan una bendición doble, ¿verdad? Como lo decíamos hace un momento, si la lluvia le detiene los inconvenientes, le detienen para congregarse, para perseverar en su fe y en su estudio, pues imagínese, ¿cuándo va a madurar? ¿Cuándo va a crecer espiritualmente? ¿Verdad? Debemos de buscar que esas pruebas y esas luchas no sean obstáculos de nuestra fe, sino sean escalones que nos hagan subir. Así que le hacemos el cordial llamado y la invitación a que no falte, a que usted se congregue, ¿verdad? A que haga lo posible siempre por congregarse, porque es de bien para su vida espiritual. Déjeme decirle una cosa, y esto hago un pequeño ahí paréntesis importante porque es un llamado general. Yo sé que les caigo gordo con ese tipo de llamados, pero ni modo, es mi chamba. Déjame decirte, Peter, porque yo sé que tú no te vas a ofender, ¿verdad? Te lo digo, Pedro, para que lo entienda el que quiera. Cuando tú, Peter, faltas a la iglesia, te voy a decir una cosa. Hay un eco, hay un efecto destructivo a tu alrededor. La Escritura dice en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos. Déjame decirte una cosa, cuando faltas, ¿quién es la principal persona a la que afectas? Pues a ti mismo, ¿verdad? Porque ese día tú no recibes bendición, ese día no recibes palabra, ese día pues no escuchaste lo que Dios tiene para decirte a tu vida. Entonces el primer afectado eres tú. Pero es un efecto dominó, que tú ese día no lo percibes. Tú dices, bueno, tú ese día no faltas a la iglesia y no lo percibes. Dices, bueno, estoy bien, no va a pasar nada. Dios no me va a fulminar, no me voy a ir al infierno. Sí, Dios es amor, no pasa nada. Pero te voy a decir una cosa, si tú faltas un día, tu carne lo nota. Y esa semana vas a andar más carnal que en otras semanas. Cuando tú empiezas a faltar a la iglesia, empiezas a ver en tu vida que empiezas a mantener ciertos hábitos que antes ya no los tenías. O empiezan a aparecer hábitos que no estaban ahí. Empiezas a comportarte más como mundano que como cristiano. Y tú dirás, ¿solamente por asistir? Sí, solamente por asistir. Porque mis amados, separados de la vid, separados de Cristo, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿qué somos? No somos nada. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Tú podrás vivir un tiempito, separado medio virtuoso. Hay medio como que todavía te quedan algunas cosas de cristiano. Pero si te dejas tú de congregar por un tiempo, vas a empezar a vivir como igual que los mundanos, a hablar como los mundanos, a pensar como los mundanos. Pero se supone que eres cristiano. Y tu vida espiritual va a empezar a bajar, vas a empezar a leer menos la Biblia, vas a empezar a adorar menos, vas a empezar a deleitarte menos en las cosas en las que antes te deleitabas. Solamente por empezar, solamente a faltar. Dijimos que la primera persona afectada, ¿quién es? Uno mismo. Luego, ¿a quién crees que afectas? Pues afectas a la iglesia de Cristo. Parece que no. Hay muchas personas que son tan inmaduras que dicen, ya no voy a ir a la iglesia para castigar a los hermanos, para que me extrañen, a ver qué hacen sin mí. No, tú te ríes, Peter, pero de verdad hay personas que piensan así. Y déjame decirte una cosa, la segunda persona a la que le haces daño es a la iglesia, es a tu familia espiritual. ¿Por qué? Porque cuando hay un lugar vacío, desanimas, deprimes, entristeces a la iglesia. ¿A ti no te da tristeza ver lugares vacíos? A mí sí.
insisto, las personas que faltan, lo siento si le quedó el saco, pues nos afectan. Me explico, de una manera o de otra nos afectan. Y déjame decirte también, no solamente afectas a tu familia espiritual, afectas a tu familia con la que vives, a tu familia en la carne. Te voy a decir por qué. Porque cuando usted empieza a faltar a la iglesia, ¿con quiénes son los que empieza primero a pelear? Pues empieza a pelear con la señora, empieza a pelear con el cónyuge, empieza a pelear con los hijos, empieza a pelear con todo el mundo. ¿Por qué ese día a usted se le hizo fácil no venir? Y el chanclotas, que bien que se la sabe, que dijimos que es un estratega maestro para hacerte tropezar, ya vas en el tráfico, ¿verdad? Vas al súper porque pues ese día pues no fuiste a la iglesia, pues aprovechas, vas al súper, ¿verdad? O vas a las carnitas o ves a ver a la tía. Se te cruza un coche y empiezas a maldecir. Y ya empiezas a actuar poco a poco y afectar a los demás. Y empiezas a regañar a tus hijos, quizás ya les pegaste, ya discutiste y te dijiste hasta de lo que te ibas a morir con tu cónyuge, por solamente faltar a la iglesia. Parece que no, pero afecta a tu vida espiritual. Porque nos amonesta, la iglesia nos amonesta, ¿sí o no? Cuando tú vienes a la iglesia o te congregas con los hermanos, el Señor te habla y te jala las orejas y te dice, mijo, por aquí no es. Pero cuando tú no recibes la amonestación espiritual, pues tú andas como si nada, ¿verdad? Te da igual. Tercero, ¿a quién crees que afectas? ¿A quién crees que afectas? Ya dijimos que te afectas a ti mismo, afectas a tu familia espiritual y a tu familia en la carne. Otra persona a la que afectas cuando faltas a la iglesia, Peter, ¿quién crees que es? ¿A quién crees que afectas cuando faltas? ¿Al pastor? No, pues al pastor. Ay. O sea, ¿A Dios santo? ¿creen que a Dios lo afectamos faltando? Perdón, ¿somos necesarios? Nada congregación, al contrario. Ya lo dijimos a la familia de la fe, pero otra persona a la que afectamos. Digo, no es el tema del que estamos hablando, pero es necesario decirlo. ¿A quién crees? Pues a las personas que te rodean. Pues sí, ¿con qué autoridad espiritual vas a evangelizar, vas a compartir de Cristo si estás más frío que Él? O sea, si tú no te congregas, ¿cómo invitas al otro a congregarte? O sea, dime cómo. Te voy a decir una cosa, cada vez que tú faltas le testificas a los incrédulos que la iglesia no es importante, que la iglesia no es necesaria, que todo lo que dicen malo acerca de nosotros es verdad. Cada vez que tú faltas a la iglesia le dices a los incrédulos, le dices al mundo y a Satanás, tienen razón. ¿Eso es verdad? ¿Tienen razón? No. ¿El mundo tiene razón acerca de la iglesia? No. ¿El diablo tiene razón acerca de la iglesia? No. ¿La carne tiene razón acerca de la iglesia? Pues cada vez que faltas le dices, sí, tienen razón. Y pues con mayor razón la gente no quiere venir. Si tú no vas y te dices cristiano, se tenía que decir y se dijo. ¿Verdad? Muy bien. No importa si usted no se congrega aquí con nosotros, congréguese en una iglesia local, pero congréguese. Que la lluvia no le detenga. Amén. Amén. Por eso nosotros, como estamos congregados, ¿cómo estamos, iglesia? Bendecidos, porque estamos congregados, amén. Y por esa razón vamos a ir al texto del Evangelio de Juan, capítulo 3, que es donde nosotros estamos estudiando. Ya sabes que a mí me encanta iniciar con broche de oro y me encanta iniciar, pues ya sabes, poniéndole chile piquín a las cosas. Y hoy vamos a ver un pasaje fascinante de este Evangelio y de este capítulo. Y vamos a darle lectura. Acompáñame al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Versículos del 13 al 15. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Lo que tú lo buscas, en lo que sacas tu Biblia, sacas tus notas. Déjame compartir las ligas con nuestros hermanos que nos ven desde lejos y con aquellos incrédulos que se quedaron en su casita por alguna razón. ¿Sale? Pues déjeme recordarle nuevamente que estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live. Usted lo va a poder ver posteriormente, este estudio, a través de YouTube. ¿Verdad? Y déjeme decirle también
que todos los días nosotros estamos escuchando el plan de lectura McChain, a través del cual estamos nosotros leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Y pues es una gran bendición. Ya estamos rebasando, ya vamos más allá. Ya se acabó julio. Ya se acabó julio. Y eso significa que ya huele a pozole. Amén. ¿Tú me entiendes? Estamos en un mismo espíritu. Pozolito, ¿verdad? También ya viene panecito, ¿verdad? Panecito, atolito, ya vienen puras cosas buenas, ¿verdad? ¿Dios ha sido bueno con nosotros en este año? Amén. Dios es bueno con nosotros todo el tiempo. Y septiembre, no sé usted, pero en septiembre algo tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer, hermano, en septiembre? Porque en septiembre nosotros... No, sí, claro, eso lo tenemos que hacer todos los días, no solo en septiembre. Pero, ¿qué vamos a celebrar en septiembre? Una paella. ¿La vas a hacer, Charlie? ¿Vas a hacer paella? Ah, mira, le compartí ese clamor, ¿verdad? Una paella, pues puede ser, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a celebrar? Pues sí, ¿qué vamos a celebrar en septiembre? Pues otro aniversario más de nuestra reunión. Exactamente, otro aniversario de nuestra reunión. Oiga, eso es algo digno de celebrarse. A mí me dan ganas de rentar el salón, ¿eh? A mí me dan ganas de armar ¿verdad? Una celebración espiritual, una fiesta espiritual, de verdad, para darle gracias al Señor, porque, mis amados, Dios es bueno. Dios es bueno. Porque estamos compartiendo algunas personitas que andan también fuera de... Todos los días, ya sabe, el plan de lectura McChain. Los lunes estamos escuchando nuestro estudio acerca del contentamiento. Los viernes estamos escuchando acerca de 9 marcas de una iglesia saludable. Esta semana, ¿qué escuchamos, Lalo? La felicidad. No, eso es el lunes. El viernes, ¿qué escuchamos? Apenas. Las 9 marcas. Pero ¿qué tema con qué tema empezamos? ¿A quién escuchó 9 marcas de una iglesia saludable? Estábamos escuchando acerca de la predicación expositiva, ¿verdad? Que una marca de una iglesia saludable es aquella que maneja una predicación expositiva, que es como lo que nosotros estamos haciendo aquí, porque vamos nosotros capítulo a capítulo, versículo a versículo, vamos a donde el texto nos lleva, no a donde el predicador quiere, ¿verdad? Eso es una marca de una iglesia saludable. Y pues bueno, vamos a traer también por ahí más cosas buenas para nuestro estudio audiovisual. Bueno, vamos al texto, Juan capítulo 3, versículos del 13 al 15. Amén, lo leemos y nos encomendamos al Señor en oración. Dice el texto: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos estar reunidos. Cada vez que estamos reunidos, Señor, tú te regocijas y nos derramas bendición y vida eterna, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de las pruebas que tú nos pones, Señor, para hacer crecer nuestra fe, podemos salir adelante porque hoy los que estamos presentes vencimos, Señor. Gracias por esa bendición que nos das. Señor, yo te ruego, Señor, que hoy a través de tu palabra, de este pasaje del Evangelio de Juan, hables a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos desafíes, Señor, a poner nuestra mirada en aquel que fue levantado en la cruz del Calvario. Y asimismo te pedimos que este mensaje, Señor, que es transmitido, que será compartido, visto, reproducido posteriormente, donde quiera que se escuche allende las fronteras, Señor, que el Evangelio de Cristo Jesús, tu Evangelio, no la voz del hombre, no el nombre del hombre, no a nosotros sea dada la gloria, a tu nombre sea la gloria, Señor. Rogamos, Señor, que tu mensaje corra y sea glorificado. Que las almas, Señor, escuchen y sean salvadas. Que nadie, Señor, desprecie el tesoro del Evangelio. Padre Santo, ayúdame, asísteme en mi debilidad
y sé con nosotros, Señor, en este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Amén. Muy bien, pues le damos la cordial bienvenida a usted, mi amado, mi amada, también a usted que nos acompaña en la transmisión, a nuestros hermanos que nos ven aquí en el país y también a aquellos que nos ven allende las fronteras. El Señor esté con ustedes. Y bueno, pues ya hemos concluido, ¿verdad? Ya hemos visto la conversación de Jesús con Nicodemo y en este punto en el que vamos en nuestro texto, si usted se da cuenta, Nicodemo ya no tiene nada que decir. Nicodemo ya no tiene nada que responder, está abrumado, está literalmente confrontado. ¿Cuál es el problema en el corazón de Nicodemo? Lo dijimos la semana pasada. Él nos ha dicho cosas terrenales, ¿verdad? Nos ha explicado claramente las verdades espirituales, pero ¿cuál es el problema de Nicodemo? ¿Y cuál es el problema de los hombres de nuestro tiempo? La incredulidad. No creen. El problema es la incredulidad. El problema no es intelectual. El problema es espiritual. Mis amados, nosotros como seres humanos, desde que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, nosotros por el pecado, el pecado empezó a endurecer nuestro corazón. Estamos en una condición de muerte espiritual, de obscuridad mental, de ceguera espiritual. No podemos ver, no podemos nosotros hacer absolutamente nada por nosotros mismos. La incredulidad es un resultado de nuestra condición como pecadores. Y es por eso que nuestra lucha constante es con la incredulidad de los corazones y con nuestra propia incredulidad. Porque a pesar de que usted y yo ya seamos creyentes, ya seamos cristianos por la gracia de Dios, aún tú como cristiano, no digas amén, sigues batallando con tu incredulidad. Hasta los mismos discípulos batallaron con su incredulidad. La iglesia todavía lucha con la incredulidad. No le cree a Dios, no cree en lo que Él es. Dios dice que es santo, pero nosotros no le creemos. Dios dice que es justo, pero nosotros no le creemos. Dios dice que es soberano, pero nosotros, ¿qué cosa? No le creemos. Lo que Dios dice en su palabra, nosotros intelectualmente sabemos que es ¿qué? Es verdad. Pero cuando se trata de aplicar estas verdades a nuestra vida, no las aplicamos ¿por qué? Por incrédulos, porque no le creemos. Por eso aquel hombre le decía al Señor Jesús, sí creo, ayuda a mi incredulidad. Esto debería formar parte de tus oraciones todos los días. Ayuda a mi incredulidad. Porque estamos nosotros en este mundo, mis amados, y puede que se caiga el cielo y nuestra incredulidad dice, uy, no voy a llegar. Ay, nadie va a ir. ¿Para qué? ¿Me explico? Y evidentemente por esa sencilla razón de incredulidad, tú debes de decir, sí creo. Mi incredulidad me dice, no vayas. Y mi fe me dice, sí voy a ir. Porque entonces, mis amados, todas estas pruebas y luchas no son obstáculos, son escalones. ¿Cuál es la diferencia entre un obstáculo y un escalón? El obstáculo se quedan estancados y el escalón pues avanzamos. Nos hace avanzar y subir. El obstáculo te puede detener o hacer tropezar, pero cuando tú lo conviertes en un escalón, te hace subir y avanzar. Y este es el punto aquí con Nicodemo y con todos nosotros. Porque ahora, la realidad es que nosotros cuando vamos a empezar a leer, a partir de aquí del versículo 13 en adelante, hasta la culminación en el versículo 21, esta sección, vamos a ver como que no tenemos la total certeza si está hablando el Señor Jesús o el evangelista, en este caso Juan. Los eruditos apuntan a que el que está hablando aquí ahora es el evangelista, es Juan. Sea como fuere, el Espíritu Santo está detrás de cada una de estas líneas y hay un mensaje para nosotros. Mis amados, tenemos que combatir nuestra incredulidad. ¿Puedes decir amén a eso?
Y ese combate no es cada semana, ese combate es todos los días. Observa lo que dice el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué dice el Señor Jesús esta palabra en el versículo 13? Bueno, porque anteriormente le había confrontado a Nicodemo acerca de que no cree las cosas terrenales. ¿Cómo va a entender las cosas celestiales? Mis amados, usted y yo tenemos una gran bendición. La humanidad ha recibido un gran regalo. La palabra de Dios se hizo carne. El Verbo se hizo carne. El Verbo que en el principio estaba con Dios y que es Dios, en nuestro Señor Jesucristo, vino a nosotros. Mis amados, esta es una verdad celestial, pero es una verdad que nos llena de mucho gozo. Nadie subió al cielo. ¿Usted conoce a alguien que haya subido al cielo? Por ahí luego en las librerías cristianas, bueno, cristianas entre comillas a veces, luego hay libros, o luego se comparten por ahí entre grupos de WhatsApp videos de, ay, es que la niña que murió y fue al cielo. O luego, ay, es que no sé, que alguien tuvo un accidente, fue al infierno, y empieza a contar cosas. Mis amados, déjame decirte una cosa, aguas con ese tipo de testimonios y ese tipo de historias, porque empezamos a creer más las fábulas que nos cuentan estas personas que lo que dice la propia Escritura. La Escritura nos ha revelado cómo es el cielo. La Escritura nos ha revelado también las características del infierno. Y de manera velada, porque no nos lo ha dicho todo. Cuando los hombres hablan acerca del cielo, no sé si tú te has percatado acerca de esto, la gente cómo ilustra el cielo. Dime las características que describen el cielo. ¿Cómo lo describen? Blanco con azul. Ok, blanco, azul, ok. ¿Qué más? ¿Cómo lo describen el cielo? Un paraíso. Ayúdame más con esa definición. ¿Cómo? Ilustraciones, dame ilustraciones. ¿Qué? La oveja, el león, todo en armonía. Entre con nubes rosa. ahí, calles de oro. Calles de oro, ok, como lo describe la Biblia, pero la gente pues ve angelitos con arpas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo describe la gente pictóricamente? ¿Cómo se imagina el cielo? Pues que vea a sus seres también. Que Ve a sus seres queridos, ok. ¿Qué más? Las nubes, ¿verdad? Porque pues no pueden faltar las nubecitas esponjositas. ¿Qué más? tocan a la puerta para que les abran. Ah, la reja, ¿verdad? Sí, porque no es puerta, casi siempre le ilustran en las caricaturas, siempre ilustran la reja y San Pedro con las llaves, ¿verdad? La mitología romana, la mitología, y digo mitología porque es un mito. La mitología romana de que San Pedro está con las llaves ahí como si fuera recepcionista, de no es portero, ¿no? Ahí a ver, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Un lugar lejano. Te da la bienvenida a el animal, el perrito, el animalito. Ajá, sí. ¿Cómo? Que hay un animalito, tus animalitos ahí. Ah, que te vas a encontrar a tus animalitos también allá, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, le voy a hacer... acabo de leer hace poco un libro muy interesante acerca de cómo es el cielo. El pastor John MacArthur hace una mirada, un examen bíblico acerca de lo que dice la Biblia acerca del cielo. Le recomiendo mucho este libro, pero sobre todo el primer capítulo de este libro hace toda una mirada acerca de lo que dicen muchos autores, muchas personas que dicen que fueron al cielo, o personas no cristianas que tuvieron experiencias místicas según, entre comillas. Déjeme decirle una cosa, todas las personas que dicen algo acerca del cielo, o que según fueron al cielo, todo lo que describen es en términos humanos. Toda la apreciación acerca del cielo es como si fuera la creación acá.
Incluso los musulmanes dicen que pues, habrá así como un jardines y hasta tendrán esposas y un montón de cosas. Yo no sé si usted quiera seguir casado a esas alturas, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Y mi mujer, ay, amén, gloria. Estoy bromeando. A lo que voy es a lo siguiente, mis amados. El hombre no puede mirar el cielo sin recordar esta creación. Todo lo que piensan es similar a la creación. Mis amados, si alguien vino a contarnos cómo es el cielo, es Jesucristo. Ninguna persona ha ido al cielo y regresado para contarnos nada, Ninguna. Solamente una persona, y es Dios mismo, en la persona de su Hijo Jesucristo encarnado, Él ha venido a decirnos cómo es la vida eterna, cómo es la vida después de la muerte, cómo es el cielo. Solo Jesús vino a hacer esto. Pero más allá de esto, más allá de hablarnos del cielo, vino a hablarnos acerca del reino de Dios. Nadie puede explicar mejor el reino de Dios que aquel que es el rey del reino de Dios. Mis amados, tú y yo no existe la escalera tan alta, no existe método humano para que tú llegues al cielo si no es a través de Jesús. Y es Jesús el que está más interesado que tú y yo y que usted que está escuchando llegue a la gloria. Nadie, me encanta la palabra aquí del Señor, dice nadie subió, nadie, no hay nadie que haya subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Solo quien ha estado en el cielo puede saber verdaderamente cómo es el cielo. Los seres humanos que no pasan de la muerte no tienen la posibilidad de visitar el cielo mientras están confinados al tiempo y al espacio. Humanamente es imposible hacerlo. Por eso dice el Evangelio de Juan que a Dios nadie le vio jamás. Regrésese una hojita más para atrás. Observe lo que dice Juan 1:18. A Dios, ¿qué dice? Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué ha hecho Él? Preste mucha atención a eso. Cristo nos ha dado a conocer al Padre. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere conocer al Padre, si usted quiere conocer el cielo, acérquese a Jesús. Nadie le vio jamás. Nadie subió al cielo. Solamente Cristo Jesús. Observa lo que dice más adelante. No te apartes del capítulo 3 porque ahí seguimos. El Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 46. Dice el texto: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que dice que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Vuelvo a leer. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. ¿Quién ha visto al Padre? Humanamente nadie. Solamente aquel que vino de Dios. ¿Quién fue el que vino de Dios? Ese es el que ha visto al Padre. Por lo tanto, todo lo que Él nos dice acerca de la gloria, del reino de Dios, del cielo, de la vida eterna, es un testimonio confiable. Porque Él viene de allá. Yo no te puedo hablar de París. ¿Por qué? Pues porque nunca he ido. Me han contado cosas, pero nunca he ido. Tú no puedes hablar de lo que no sabes, de lo que no has visto, de lo que no has vivido. Solamente el Señor Jesús nos puede hablar con fidelidad porque Él es el único que descendió del cielo. Observa lo que dice Mateo 11:27. Dice el texto: todas las cosas, está hablando el Señor Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sin el Hijo, y aquel que dice, a quien el Hijo lo quiera revelar. No podemos conocer nosotros absolutamente nada de Dios, de la Biblia, sin la asistencia divina. Regresa, por favor,
a Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Mis amados, descender del cielo. Me encanta porque el autor a los Hebreos dice en el capítulo 1, versículo 2, que en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es a través de Cristo, de nadie más. Juan 6:33 dice que Cristo es el pan de Dios que descendió del cielo y que da vida al mundo. Amén. Juan 6:38, el Señor Jesús declara lo siguiente: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se da cuenta? El texto claramente aquí nos dice: nadie sube al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Amén. La expresión el Hijo del Hombre nosotros ya la hemos escuchado anteriormente, pero déjeme recordarle que la expresión Hijo del Hombre es uno de los títulos que se relacionan con nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento aparece 86 veces la expresión Hijo del Hombre. Esta expresión Juan la toma recordando la profecía de Daniel, hablando acerca de aquel que está frente al anciano de días. Vamos a leer, esto me parece importante, no voy a ampliar acerca de este tema del Hijo del Hombre porque es un tema que requiere su propio estudio. Pero quiero que veamos algunos textos bíblicos porque a eso vinimos, ¿verdad? A un estudio bíblico. Y usted trajo su Biblia, entonces vamos a mirar el testimonio de las Escrituras. Hoy no vino a escucharme a mí, hoy vino a escuchar lo que dice el texto. Entonces vamos a ir al texto para escuchar lo que el texto dice acerca del Hijo del Hombre. Agarre su Biblia. Mateo 8:20. Mateo 8:20 nos dice acerca del Hijo del Hombre lo siguiente. Dice el texto: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Importante pasaje que nos recuerda la autoridad del Hijo, pero sobre todo en qué condición estaba y a qué punto se humilló. Siga conmigo, Mateo 9:6, más adelantito. Mateo capítulo 9, versículo 6 dice el texto: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Usted ahorita va a sacar sus conclusiones. Vamos a leer los textos y usted ahorita va a sacar sus conclusiones acerca de esta expresión, el Hijo del Hombre. Siga más adelante, Mateo 11:19, dice el texto: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Más adelante, Mateo 16:13. Dice el texto: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Vamos más adelante, Mateo 20:28. Me encanta este texto. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Más adelante, Mateo 24:27, dice el texto: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta?
Estos textos en el Evangelio de Mateo, que Mateo recuerde que nos apunta a pensar en Jesús como el Mesías de Israel, constantemente nos apuntan a Jesús como el Hijo del Hombre, pero en un contexto, por ejemplo, de humildad, de servicio, de autoridad, de potestad. ¿Se da cuenta? Hay toda una ilustración en torno al Hijo del Hombre. Siga más adelante el Evangelio de Marcos 8:38. Dice el Evangelio, Marcos 8:38, dice el texto: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, ¿qué dice? El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. ¿Siente usted cómo le movieron el tapete ahorita? El que se avergonzare de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Gloria a él. No te avergüences de Cristo, porque él se avergonzará de ti. ¿Quieres que el Señor se avergüence de ti? No, Dios nos guarde. Va más adelante, Lucas 18:8. Lucas 18:8. El que lo tenga lo lee. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Notas por favor esta solemnidad, esta advertencia que casi suena como amenaza, ¿no? Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es la culminación de la parábola de la viuda y del juez injusto, hablando acerca de la perseverancia de la oración delante del Señor. Y les dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a haber alguien que esté orando? ¿Va a haber alguien que esté clamando al Señor? ¿Habrá alguien que esté esperando por mí? El Hijo del Hombre ya viene. Vamos nuevamente, ya hemos visto algunas citas del Evangelio de Juan, ya no las vamos a ver. Pero ¿se da cuenta el clima de lo que está diciendo aquí los autores de evangelistas acerca del Hijo del Hombre? Ahora vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles 7:56. Hechos 7:56 dice el texto. Está hablando aquí el mártir Esteban, mientras está siendo martirizado, mientras está siendo apedreado, y él está viendo en visión, en éxtasis, dice, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. ¡Wow! Me encanta porque mientras él está muriendo por la causa de Cristo, tú jamás ves a Esteban quejándose. Tú jamás ves a Esteban, al contrario, está orando por sus enemigos, pero te aseguro que tú y yo, si estuviéramos siendo apedreados por una multitud enfurecida por repartir folletitos aquí en la calle, tú dirías, Señor, pero si yo te sirvo, pero ¿por qué a mí? Pero la visión de Esteban estaba viendo al cielo y estaba viendo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Eso qué te está diciendo acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué te está diciendo acerca de Cristo? Pastor Daniel, ahí en otras versiones una vez lo encontré. Por ejemplo, en esta dice, veo abierto, dice, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¿Ok? Eso es muy bonito porque generalmente en el contexto judío, el rey se sentaba para hacer juicio. David cuando le dice el profeta, rey, siéntate, te voy a contar una historia. La historia de Betsabé, de la oveja del hombre rico. Entonces, a mí me da la idea que Jesús aún no se sienta e intercede aún por nosotros, con el Padre. Todavía no toma su silla en el trono,
haciendo juicio como juez. Todavía está intercediendo aún por nosotros. Es la idea que yo tengo. Claro. Ahora, es muy interesante porque ciertamente, por ejemplo, el texto de Reina Valera, que de hecho es una traducción, recordamos que hay dos tipos de traducciones bíblicas, ¿verdad? Unas traducciones que son palabra por palabra y otras traducciones que son de idea, ¿verdad? Las traducciones dinámicas. Bueno, si usted observa, por ejemplo, lo que dice aquí el texto, ¿verdad? No enfatiza el cómo se encuentra. Dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Sentado o parado, realmente eso no es importante para lo que está diciendo aquí el texto bíblico. Sin embargo, el texto a los hebreos dice que una vez que estuvo terminado, se sentó. Ahora, esto tiene que ver mucho con la labor sacerdotal. Los sacerdotes que presentaban sacrificio no se sentaban. ¿Por qué? Porque su labor nunca terminaba. Siempre estaban continuamente ofreciendo sacrificios constantemente, día tras día. Pero el sacrificio de Cristo es tan suficiente que cuando Cristo terminó de ofrecer su sacrificio, ya no hay más que ofrecer. Y dice el texto de Hebreos que Él se sentó. Pero esto tiene que ver más con una situación de su posición física, tiene que ver con su posición espiritual en el universo. Él está a la diestra de Dios, en el lugar de más poder, de más influencia. Pero sobre todo, al punto al que quería llegar, haciendo esta observación sobre el martirio de Esteban, él ve al Hijo del Hombre en gloria y en poder. Mientras él estaba siendo martirizado, mientras las piedras estaban lloviendo sobre él, él estaba viendo al Señor sentado, por decirlo de alguna manera. ¿Qué te quiere decir esto? Esteban tenía seguridad de una cosa. Todo está bajo control. No importa si te están matando. El Hijo del Hombre está a la diestra de Dios. La expresión el Hijo del Hombre nos habla de su autoridad, de su potestad, pero sobre todo esta investidura de autoridad. Recuerde que Adán, en el huerto del Edén, Jesús es el postrer Adán. Él es el hombre nuevo, el que nos va a representar delante de Dios. Adán no es un buen representante. Usted no debería votar por Adán. Adán no es el candidato al que usted debería votar. Usted debería elegir a Jesucristo. Él es el mejor candidato, porque Él sí cumple lo que promete. Pero déjeme decirle otra cosa, mis amados, en el huerto del Edén, Adán probó ser un representante insuficiente, un representante cobarde, un representante que desobedece, un representante no digno, un representante que tenía autoridad. ¿Qué autoridad tenía Adán sobre la creación? Toda la autoridad. Tenía autoridad sobre todo, sobre toda la creación. Y él la rindió por el pecado. Por eso Él no puede ser nuestro representante. Por eso Cristo Jesús es nuestro suficiente representante, porque Él es el que obedeció. Él es el que dio todo por nosotros. Él es nuestro representante ante Dios. Yo quiero que Él me represente. Cuando esté yo delante de Dios cara a cara, yo quiero que Cristo sea mi abogado y no sea mi juez. Amén. Amén. Ajá, en ese contexto de Mateo era Ben, hijo, Adán. Hijo de Adán, o sea, representa todo eso que dijo. Representa al nuevo hombre, por eso habla del Hijo del Hombre. Él es el nuevo hombre que nos representa. Por eso, cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan y nos dice, el que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo, concuerda perfectamente con lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 1:13. Apocalipsis 1:13 nos recuerda la gloria del Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo que Juan está viendo aquí es una visión gloriosa de Jesucristo. Una visión gloriosa del Señor en medio de las iglesias. Se da cuenta entonces
que cuando el texto de Juan nos habla del Hijo del Hombre, habla de una persona de supremo poder y autoridad, de una persona de gran dignidad, alguien que va a sustituir a Adán y nos va a abrir el camino a ti y a mí. Amén. Es el Hijo del Hombre, es Jesucristo quien descendió del cielo para mostrarnos el camino al cielo. Amén. Versículo 14. Y aquí, Juan 3:14, dice el texto. Perdón, es que hay algo interesante en el texto. Me parece algo interesante. O sea que le dice a Nicodemo, no puedes ver. Y en ese texto del 13 le dice, yo sí he visto las cosas de él. Claro. Pero esto me parece increíble. En versión Reina Valera, en donde está de rojo, Cristo sigue hablando. Claro. Pero eso me parece, dice, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo hubiera dicho como Nicodemo, pero yo no te veo allá, yo te veo aquí, ¿no? En su incredulidad. O sea, es la omnisciencia. El que está ahí en el cielo está aquí contigo. Exactamente. Lo que le está diciendo el Señor Jesús a Nicodemo, recordemos que está hablando en una conversación, le está diciendo, yo he venido para decirte estas cosas. Yo he venido para mostrarte el camino. Tienes que creer. Recuerde que está confrontando la incredulidad de Nicodemo. Esto es muy importante tenerlo presente. Y para ilustrar la importancia y la necesidad de la obra de Cristo y la terrible incredulidad del corazón de Nicodemo y de todos los hombres, él le recuerda a Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era un hombre que conocía las escrituras del Antiguo Testamento y nos va a recordar a ti y a mí una historia, un testimonio bíblico de la terrible incredulidad. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hace algunos años me invitaron a una congregación de un querido amigo, Gerardo Portillo. Nos invitó a su congregación allá en Hidalgo por su aniversario. Y pues bueno, nos quedamos ahí sábado y nos quedamos ahí también el sábado al domingo, porque tiene 2 congregaciones para pastorear. Entonces estuvimos ahí todo ese fin de semana. Pernoctamos allá en unas habitaciones que tienen disponibles. Pero a la hora de la comida, al terminar el culto del aniversario, empiezo a hincharme como pelota. Empecé a tener una reacción ahí, ¿tú te acuerdas? Me empecé a poner así, pero todo hinchado, así como rojo, horrible. Y había una hermana por ahí que no sé si era enfermera o doctora y me decía, es que seguramente algo te picó. Porque la comida que teníamos ahí no era como para una reacción alérgica. Gracias a Dios que yo sepa, no soy alérgico a nada en particular. Yo no recuerdo, pero traía una comezón, pero que no se la decía ni mi peor enemigo. Y te hablo de que pues, nosotros estamos en tú te acuerdas, o sea, ¿qué clínica hay por ahí cerquita? Nada, no hay nada. O sea, estamos en una zona rural, o sea, campo, milpas, así. Entonces no había absolutamente ni una clínica donde me pudieran, ni un simi, nada. Entonces me dijeron, tienes que ir a Tula. Y pues me tuve que levantar de la comida, ustedes perdonen, y me tuve que salir y agarrar en el coche. Yo estoy manejando, ¿no? Porque yo no manejaba. No, Isaac. ¿Sí? Ah, bueno. Un hermano nos... O sea, lo que te estoy hablando es salir de ahí y fuimos a kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ya no recuerdo cuánto tiempo nos tardamos, pero nos tardamos un resto. Para encontrar, pues, allá en Tula, donde nos decían un lugar donde me pudieran, compraste el medicamento para que me pudieran inyectar y pues se me pudiera bajar la reacción alérgica. Ahora, yo quiero decirte una cosa. Y tiene mucho que ver con lo que nosotros hablamos al inicio de nuestra sesión y tiene que ver todo con tu vida espiritual. La gente constantemente dice, es que estoy preocupado por mi vida espiritual, la vida de mi familia, la vida de mis hijos, la vida espiritual de mi familia. Ah, ok, correcto.
¿Te congregas? No. ¿Por qué no te congregas? Es que no hay una iglesia cercana a mi casa o no hay una iglesia bíblica sana cerca de donde yo vivo. ¿Ok? Pues búscala, ¿no? Porque yo te quiero decir una cosa. Si usted tiene un percance, que Dios no lo quiera, si alguno de sus hijos o si usted tiene un percance en el cual está en riesgo su vida y el único hospital donde le pueden administrar ese medicamento y el único doctor que está capacitado para administrarle ese medicamento está a 2 o 3 horas de distancia, ¿usted iría o no? ¿Por qué iría? Digo, si Dios no lo quiera, alguna de tu madre o tus hijas, ¿irías o no irías lejos? Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque quiero que se salve, porque quiero que esté viva. Pues porque es importante, ¿no? Porque es urgente. Porque le importa. Porque te importa. ¿Sí me estoy explicando? Pero hay gente que no cruza ni la calle para congregarse. Te voy a decir una cosa y esto es muy importante. Cuando tú te alejas de una vida congregacional, te alejas de estudiar la palabra, de escuchar el Evangelio de Cristo, por esta pereza espiritual, ay, es que es muy temprano. Y lo que tú quieras, ¿eh? ¿Cuántas excusas la gente se inventa para alejarse de Cristo? Las que tú quieras. Pero si se tratara, seguimos en esta analogía médica, una emergencia. ¿Tú has tenido alguna emergencia médica? Que tengas que correr al doctor a una deshora por alguna razón. ¿Te has detenido a pensar, está muy lejos, es muy tarde, ¿te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué? Porque es una urgencia, porque tu vida depende de eso. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando tu matrimonio se está destruyendo, cuando tu familia se está perdiendo en pecado, dices, ay, ¿cómo voy a ir tan lejos? El Señor Jesús confronta la incredulidad del corazón de los hombres en el versículo 14 y nos refiere a una historia del Antiguo Testamento. Acompáñame por favor al libro de Números y me vas a entender todo lo que te acabo de decir. Porque nos está hablando de la urgencia. La urgencia. Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Cuando lo leas conmigo, vas a entender completamente todo lo que te acabo de decir. Números 21, del 4 al 9. Números 21, del 4 al 9. Estamos en el contexto, sitúate en el contexto. Si estás en otro lado, Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Luego me acuerdo de hacerles un examen de libros bíblicos. Números 21, del 4 al 9. Estamos en el contexto del pueblo de Israel en el desierto. Un pueblo complicado, rebelde, desobediente, al cual Moisés está guiando, pastoreando. Y en ese contexto se sitúan varios problemas, entre ellos el siguiente. Dice el versículo 4, Números 21, 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Te acuerdas lo que te habla acerca de la fe, de los obstáculos, de las escaleras? Tiene que ver con esto. Y habló el pueblo ¿contra quién? Contra Dios y contra Moisés. Y empezaron a quejarse. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se empezaron a quejar de que el Señor no les daba alimento. ¿El Señor no les daba alimento? Sí. ¿Qué les daba? Ok. ¿No les daba agua? Sí. Claro que sí les dio agua.
¿No estaban siendo cuidados, sostenidos por Dios incluso en el desierto? Claro que sí, hasta el sol también. Se quejaron delante del Señor, de manera injusta y de manera ingrata. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Versículo 6. ¿Al Señor le agradó esta queja? ¿Respondió de manera positiva a esto? No. Dice el texto, Jehová envió entre el pueblo, ¿qué cosa? Serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Serpientes que mordían al pueblo. Válgame Dios. Pues imagínense, ahorita que salió la última película de Indiana Jones, me acordé mucho ahorita de esta ilustración, porque en la película de los cazadores del Arca Perdida, entra Indiana en una cámara donde está infestado de serpientes. Infestado de serpientes. Y él está, pues obviamente aterrado porque le asustan las serpientes. Y las serpientes no son animales bonitos, ¿verdad? Serpientes ponzoñosas, serpientes que mordían al pueblo. O sea, imagínate qué horror, o sea, que tú salgas aquí, o sea, infestado de serpientes, o sea, ¿por dónde vas? ¿Por dónde caminas? Y medio mundo se está muriendo picado por serpientes. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y qué hizo el buen Moisés? Oró por el pueblo. O sea, ellos reconocen, sí, nos pasamos de quejosos. Sabemos en qué hemos pecado. Ora por nosotros para que el Señor quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta historia es importante para nosotros porque el Señor Jesús la trae a nuestra memoria, y la trae a la memoria de Nicodemo para recordarle una cosa. Esta historia, dice el Señor Jesús, Juan 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué es lo que Jesús está tratándonos de decir con esta historia? Clase, de este lado. Que cada vez que volteemos a verlo, viviremos. Ok, ¿qué más? La fe. Hablan de fe. Habla de fe, ok, ¿qué más? ¿Qué más nos dice? Voltees a ver a Cristo. Voltees a ver a Mirar a Cristo, ¿qué? Porque no solamente es voltear a ver, sino es... que lo vea, o sea, Exactamente, ¿qué más? ¿Qué más nos dice? Buscarlo. Buscarlo, ok. Y que no había otro remedio. Exactamente, hay un punto también fundamental en esto. Esta historia de Números 21, del 4 al 9, por eso te recordaba esta historia, cuando yo la leí me acordé mucho de esta de la picadura, ¿no? También una vez me picó una abeja en el paladar por andar tomando Coca-Cola, sin tapar desde luego, ¿verdad? Se metió una abeja, me picó y yo empecé a sentir todo dormida la boca. Y alguien vino y me quitó el aguijón de la... Pero a lo que voy es a lo siguiente. Debes de entender una cosa, mi amado, mi amada. La salvación no es opcional. Es urgente. La gente se está perdiendo. Desafortunadamente, incluso muchos en nuestros hogares, en nuestras familias, se están perdiendo. Han sido mordidos por la serpiente. El veneno del pecado, de la incredulidad, los está matando. Por eso te decía, si está a 2 kilómetros la clínica donde te pueden impartir el antídoto, ¿no vas a ir?
¿Por qué? Porque quiero salvar la vida de los que amo, quiero salvar mi vida. Si alguno lo mordía, ¿qué le decían? ¿Qué le decían en su receta? Mira, pero no solamente es mires, ¿no? Ten fe. Mirar a la serpiente de bronce. Esta ilustración de la serpiente de bronce es una tipología del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Mis amados, porque solamente Cristo es el único que puede salvarnos de nuestra condición de muerte. Tú y yo sin Cristo estamos destinados a la muerte. Tú y yo sin Cristo no tenemos esperanza. Tú y yo sin Cristo estamos sufriendo. Estamos sufriendo, no tenemos esperanza, estamos envenenados de amargura, de odio, de rencor, de cosas horribles. Nos estamos muriendo por dentro, nos estamos carcomiendo todos los días. Quizás no te mueres de manera instantánea, pero te estás muriendo. Estás retorciéndote ahí en el piso de tu miseria, sin esperanza alguna. Me encanta porque no hay remedio. Moisés no agarró y fue a la farmacia y dijo, bueno, a ver qué les doy, a ver qué recetita, qué les doy, una pastillita, algo para que, un tecito para que se sientan menos mal. No, Señor. Tú no puedes paliar el dolor y la muerte que trae el pecado con métodos humanos. Es por eso, mis amados, que la educación nos salva, la filosofía nos salva, la psicología nos salva. No hay absolutamente ningún remedio humano provisto por el hombre que pueda salvar al hombre. El remedio es dado por Dios. Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y que la vean. Sí. Sí, porque Él es el único que salva, libera y sana. Claro. Solamente en Jesucristo hay sanidad. Pero no solamente estoy hablando de una sanidad física. Lo que recibieron los israelitas, iba a decir creyentes, pero a veces me parece que no eran creyentes. Los israelitas en el desierto, lo que ellos recibieron fue sanidad física. Los mordía la serpiente, estaban en un dolor agónico, miraban a la serpiente y se sanaban. Pero aquí de lo que está hablando el Señor Jesús a Nicodemo, está utilizando una ilustración. Por eso dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Por eso te estoy hablando de algo que es ¿qué? Necesario. La salvación no es opcional, es urgente, es necesaria. Por eso esta impetuosa petición que te hacemos semana con semana, háblale a alguien más de Cristo, compártele a alguien más de Cristo, porque alguien se está muriendo. ¿Ibas a comentar algo? No, bueno, ellos obedecieron. Y en eso, ellos en la obediencia, pues se salvaron. Eso es lo común. Ahora, muy importante. Observas el texto de Números, dice que murió ¿qué? Mucha gente. Mucha gente se murió. O sea, así como que digas, qué fácil fue. No fue fácil. Y sobre todo si te das cuenta, el texto dice, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pero notas, por favor, que aquí está hablando de cualquiera. Es decir, la salvación está disponible ¿para quién? Pero, ojo, está disponible para todos, sí. ¿Pero todos se salvan? No. Solo los que hagan la voluntad del Padre. Exactamente. Porque te aseguro, aunque el texto no lo dice, te aseguro que hubo algún incrédulo, escéptico, ateo, recalcitrante que dijo, ay, ¿cómo va a ser posible que nos vamos? Se le está cayendo la pata así toda morada y no va a faltar alguno que diga, ay, ¿cómo crees que mirando este asunto nos vamos a sanar? Ay, no me vengas con que vas a orar por mí. Porque seguramente alguien te ha dicho, ¿cómo crees que orando por mí me voy a sanar? La incredulidad es terrible. O sea, se están muriendo. Se te está cayendo la pierna, cachos, te vas a morir. Digo, yo no soy un experto, pero lo poco que sé,
falta que me hace ahorita que me hace aquí la doctora, para que nos explique lo que significa tener un veneno de un animal ponzoñoso. Es horrible. He escuchado testimonios de gente que ha sido mordida por una víbora de cascabel. Es horrible. Es horrible. Pero imagínate a alguien que le mordió una víbora de cascabel y diga, ay, no sé. ¿Te das cuenta? La incredulidad es terrible. Porque la gente puede estarse muriendo, mi hermano. La gente puede estar, sí o no, al borde de la muerte, a punto de entrar a una operación, a la plancha de disección. No sabes si va a salir, ¿eh? Y le dicen, confía en Dios, pon tu vida en las manos de Dios, confía en Cristo. No. Esto del veneno de la serpiente y todo es como, queriéndonos como parábolas, ¿no? Como así estamos en nuestros pecados. Claro. O sea, Y solo mirando a Él tenemos la tú no salvación. puedes salir de tu pecado. Tú no puedes, ese pecado que te agobia, que te trae tanto malestar, que te trae tantos problemas, que ha destruido tu vida, que te convierte en una persona horrible y nefasta y que te está matando todos los días. Tú no lo vas a solucionar con terapia. Tú no lo vas a solucionar con eso. Necesitamos arrepentimiento. Y eso fue lo que adquirió el pueblo de Israel en el desierto, arrepentimiento en medio, el dolor del pecado, el dolor de la queja, el dolor de la amargura, el dolor que le propinó estas serpientes, les recordaba ¿qué? Su pecado. Y les recordaba por qué están sufriendo lo que estaban sufriendo. Y fue un verdadero arrepentimiento. Carla, ¿tú dirías que fue un verdadero arrepentimiento el del pueblo de Israel en el desierto en este caso? Es que seguía, ¿no? Claro, sí, pero al final fue arrepentimiento, ¿sí o no? De algunos. Bueno, a la mano no de todos. Se supone que ¿Por qué fue arrepentimiento? Por el sentirse en el desierto y las víboras del dolor. Porque cuando yo no me arrepiento me sigo en el camino, pero ellos voltearon y cambiaron el camino. No, ellos hacen una declaración y dicen, exactamente, reconocieron su pecado. Ahora, ojo, esto es muy importante. La diferencia abismal entre el remordimiento y el arrepentimiento, ¿cuál es? ¿Ellos experimentaron remordimiento o arrepentimiento? Remordimiento. ¿Por qué? Porque no fue bien su arrepentimiento, porque después siguieron haciendo lo mismo. Ok, cabe la reflexión es importante y es necesaria. El remordimiento es el dolor que sentimos por la consecuencia del pecado o porque hemos sido descubiertos en el pecado. El remordimiento es por la consecuencia. Pero el arrepentimiento es el dolor por el pecado en sí mismo, pero sobre todo por contra quién hemos cometido ese pecado. Ellos reconocen que cometieron un pecado contra Dios y contra su siervo Moisés. Ahora, siguiendo este pensamiento acerca de remordimiento y arrepentimiento, ¿qué experimentaron? Remordimiento. A ver, remordimiento. ¿Alguien más? ¿Alguien dice lo contrario? ¿Tú qué dirías que experimentaron? Es que siguiendo dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ah, O sea, más bien el dolor era por las serpientes. claro. por eso. Porque si no hubiera enviado Dios serpientes, ¿tú crees que se hubieran lamentado? Ah, no. Ahora, Yo te quiero decir una cosa, si Dios quitara las consecuencias de tu pecado, ¿seguirías pecando? sí, porque no hay dolor. Porque no hay dolor. Aparte porque es que no hay una consecuencia, ¿no? Dice, Claro. no pasa nada. Ese es o sea, y hablo por los que estamos aquí presentes y por aquellos que nos escuchan. Mis amados, somos seres horribles y nefastos. El hecho de que tú y yo estemos aquí respirando el día de hoy es una gracia y una dádiva de su misericordia.
Porque si Él nos matara a todos en este momento, seguiría siendo sumamente santo y justo. Porque si no hubiera consecuencias del pecado, pecaríamos sin ninguna limitante. Es por eso que la ley de Dios dada en los 10 mandamientos es para decirte, esto no me agrada y va a haber consecuencias. No te pases la luz roja y te la pasas. Lo que le decía Es lo que luego choca. dice, ay, ya me pasé la alta, nadie me vio. Y así vas, ¿no? Así vas. Pero a lo que voy es esto. El problema no es intelectual. El problema es espiritual. Porque si tú te das cuenta, cuando hay consecuencias, nos quejamos, le clamamos, pero ¿por qué esperar hasta las consecuencias? Es hasta que estamos revolcándonos en el dolor de las consecuencias de nuestros pecados, que nos acordamos que hay un Dios que es todo misericordia y toda bondad. Pero te aseguro que antes de las serpientes, si no hubiera habido serpientes, hubieran seguido murmurando contra Moisés y contra el Señor. Mis amados, ojo, ojo, porque muchas veces las serpientes en tu vida que te muerden y te molestan son una consecuencia. Porque si no hubiera serpientes y mordeduras en tu vida, no irías a Cristo. El texto de Juan capítulo 3 es un texto desolador. Es un texto demoledor del orgullo. Ninguno de nosotros puede ir al cielo. Nosotros podemos acercarnos a Cristo y a Dios solamente a través del Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que nuestro Señor, nuestro bendito Salvador, muriera por todos nosotros, personas horribles, con el respeto que tú te mereces, por toda la humanidad horrible y nefasta, en la cruz del Calvario. Pero lo más importante de todo es, necesitamos poner nuestra mirada, poner nuestra fe. Deja de confiar en tu orgullo, en tu autojusticia, en tu religión. Pon tu mirada en Cristo. Y obedecer. Porque si quieres ser sanado, si quieres librarte de ese dolor que te agobia, necesitas poner tu confianza en Cristo. Necesitas poner tu confianza en Cristo. Y para eso dice el versículo 15. ¿Ya te aburriste? No. Ya voy a acabar. Aquí está el remedio, mis amados, el antídoto para tu molesta incredulidad. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados, es algo abrumadoramente triste. Es abrumadoramente triste que vivimos con... ¿Tienes problemas? Ahora, no levantes tu mano, nada más es un ejemplo. ¿Cuántos de esos problemas son tu culpa? Son consecuencia de tus malas decisiones y tus malos actos. No me digas. Lo bueno es que usted no está viendo para acá. ¿Cuántos de los problemas que ahora tienes en tu vida son resultado de tu desobediencia, de tu rebeldía, de tu pecado? ¿Cuántos? You know. ¿Cuántos de ellos llevan años arrastrando con eso? ¿Cuántos años llevas arrastrando con esas consecuencias, con ese dolor, con esos pecados? ¿Cuántos años llevas? ¿Por qué no te puedes librar de ellos? Mis amados, pon tu fe en Cristo y obedécele. Acércate al Señor. Pero no solamente para librarte de las consecuencias. Porque si no vas a estar como el pueblo de Israel en el desierto. Me quitan las consecuencias y vuelvo a pecar. Me quitan las consecuencias y vuelvo a pecar.
Vas a estar como el pueblo de Israel en el día de los jueces. Levanta un juez, me echa la mano, me libra de mis opresores, de mis enemigos. Se muere el juez y... Es que no aprendemos. Porque nuestro problema no es acá. Es acá. ¿Disfrutas la angustia, la miseria, la preocupación? ¿Disfrutas el dolor? ¿No lo disfrutas? Pues entonces ve a Cristo. Porque en Él está la vida. En Él está la salud. En Él está el perdón. En Él está lo que necesitas para vivir correctamente. Mi amado, no solamente ores para que te quiten las serpientes. No solamente ores para que te quite el dolor del veneno. Ora para que tu corazón sea recto delante de Dios. Ora por eso. Mientras estés de este lado del sol, vas a estar batallando con tu carne. Pero recuerda esto. Solo en Cristo hay libertad. Hay salvación. Ve a Cristo, ve a Cristo. Porque el que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. Mis amados, solo en Dios hay esperanza para nuestra terrible condición. Y Él vino a darnos medicina en su sangre preciosa. Me encanta porque al inicio, y con esto termino. Al inicio de nuestro estudio nosotros leíamos en nuestra lectura devocional Isaías 53, que nos hablan de los sufrimientos del siervo de Jehová. Y dice Isaías 53, 5. Mas Él herido fue por nuestras, las tuyas, las mías, tus rebeliones. Fue molido por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué cosa? Fuimos curados. Mis amados, el Señor nos ha curado. Deja de poner excusas. Deja de poner excusas. Deja de buscar obstáculos. ¿Tu salud espiritual es importante? Sí. ¿Ya te tomaste la medicina el día de hoy? ¿Tu salud espiritual es importante? Corre a donde la medicina es impartida. El día de mañana, si tú tienes una iglesia local, corre a recibir la medicina. Si no la tienes, busca una donde te den la medicina. No importa si está muy lejos. No importa si el pastor te cae gordo. Si es bueno, te va a caer bien gordo. Porque te va a decir tus verdades. Si es bueno, te va a dar el medicamento. Martin Lloyd-Jones, el doctor Martin Lloyd-Jones, el famoso expositor bíblico de la Inglaterra del siglo XX. Él era un hombre que de hecho fue doctor de la corte real y renunció a ese puestazazazazazo para ser predicador, para ser predicador del evangelio. Y él decía acerca de predicar el evangelio que como doctor tú nunca le preguntas al paciente acerca del tratamiento, se lo impartes y ya. Tú no le preguntas al paciente, ¿se quiere tomar la medicina o no? ¿Quiere que le ponga inyección o no? No, tú se la pones. ¿Por qué? Porque su vida está de por medio. Nosotros, mis amados, tenemos que recibir la medicina en piquete, como sea, pero te la vas a tragar. Te la tienes que tomar, porque tu vida depende de eso. Que tus hijos no se quieren levantar para ir a la iglesia. Mijo, te tienes que ir porque tu vida depende de eso.
Porque el día de mañana cuando yo no esté, ¿a quién vas a clamar? Tu vida depende de eso. Mi vida depende de eso. Ay de mí fuera de Cristo. Mis amados, es por eso que esto es muy importante, es necesario, es urgente, porque cuando tú te empieces a separar de esto, el veneno va a volver a correr por tus venas. Y vas a convertirte en esa persona horrible y vas a empezar a sufrir otra vez la mordedura. ¿Qué es lo que vas a hacer con Cristo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con Cristo? La medicina está disponible para todos, pero solamente los que creen la toman. A Dios sea la gloria. Oremos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque tu palabra nos anima, nos conforta, nos exhorta, nos derriba y nos levanta, todo al mismo tiempo. Señor Padre Santo, te ruego que ayudes a nuestra incredulidad. Porque todos los días, Señor, batallamos, Señor, con la incredulidad. Con la grotesca condición de dudar de ti, de dudar de tu palabra. Nos duelen más las consecuencias. Nos duele más el dolor por causa del pecado que el mismo pecado en sí mismo. Señor, perdónanos porque somos rebeldes. Perdónanos porque somos ingratos. Perdónanos porque somos infieles. Porque reconocemos que, si no todas, pero por lo menos la gran mayoría de las consecuencias de dolor que experimentamos en nuestra vida son resultado de nuestra rebeldía y desobediencia. Son resultados, Señor, de que nosotros hemos preferido, Señor, ser incrédulos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque seguimos prefiriendo vivir en la miseria y la agonía, lejos de ti, que vivir en salud, en paz y santidad cerca de ti. Señor, por favor, haznos experimentar un dolor suficiente, Señor, para que no tengamos, Señor, ningún otro recurso en nuestra mente y corazón, excepto mirar a la cruz. Haz que brille la cruz, Señor. Oh, Señor, que tu sacrificio que es suficiente, que tu sangre que es poderosa, Señor, nos limpie de todo pecado. Sana nuestros ojos, cambia nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que no solamente seamos de aquellos que tienen remordimiento, sino seamos aquellos que experimentan arrepentimiento, fe y vida eterna. Gracias porque has descendido a nosotros. Gracias porque nos has mostrado, Señor, el camino. Gracias, Señor, porque nos has amado tanto, Señor, que diste tu vida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, y nos encomendamos a tu guía, amor y cuidado, en el nombre de Jesús. Y en su nombre decimos, amén. Mi amado, mi amada, en las próximas semanas vamos a continuar con el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Y hacemos este llamado a usted que nos está escuchando y a usted que está presente, a que comparta con nosotros este sentir por compartir el Evangelio. Queremos orar por usted. Queremos que usted conozca a Cristo, que sus familiares conozcan a Cristo. Y por esta razón hacemos el siguiente llamado. Acérquese con nosotros. Si usted no tiene una iglesia local, o usted no se está reuniendo en ningún lado, o si usted no sabe cómo evangelizar y quiere que alguno de sus familiares, amigos, reciba y escuche esta verdad del Evangelio, tráigalo con nosotros. Escríbanos en el inbox, escríbanos en WhatsApp y nosotros podemos ir a su hogar
o usted puede visitarnos aquí y compartir un tiempo en la palabra de Dios. Queremos orar por usted, por ese dolor que usted siente, por esa agonía que usted tiene, por esa enfermedad que usted tiene, pero sobre todo queremos que escuche el mensaje más importante, que es el mensaje de Cristo. Esto es algo muy urgente. Aquí se está impartiendo la medicina. Estamos dispuestos a impartirla para usted, sin ningún costo, sin ninguna condición. Así que le animamos a que se acerque con nosotros. Estamos para servirle. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Vamos a repetir nuestro texto de Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vez más. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mis amados, gracias al Señor por este tiempo en su palabra, por este tiempo en adoración. Le seguimos animando, invite, traiga almas, porque la medicina aquí se está sirviendo y aquí se está impartiendo. Y lo mejor de todo, tenemos un maravilloso tiempo de coinonía y de adoración. Entonces, quédese con nosotros la próxima semana. Estamos con el plan de lectura McChain, estudio del contentamiento, 9 marcas de una iglesia saludable, y nos estamos viendo. Gracias por sus oraciones, gracias por sus ofrendas que son usadas para el evangelismo, para el sostenimiento también de la obra, para bendecir a otros. Mi amado, mi amada, gracias y siga trabajando con nosotros. Tenga una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.